Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra y nuevamente estamos aquí en el bloque número 1, ahora con el tema de densidad y peso específico. Todo esto de los estados de agregación de la materia. Vamos a ver sobre todo las características de los estados líquidos. ¿Qué es el estado líquido? Es aquel en donde recuerden ustedes que las moléculas están un tanto cuanto dispersas, pero no tanto como en los sólidos, y tan juntas como en los sólidos, ni tan dispersas como en los gases. Vamos a ver ahora las características de los líquidos. Sus moléculas están cerca unas de otras, pero no guardan posiciones fijas. Recordemos, en algunos otros videos les comentaba que esto lo comparo yo aproximadamente con una socialización, una reunión entre amigos, en donde hay más gente, están cerca, no es tan rígido como en un regimiento, en donde todos van en una misma postura y en una misma dirección y permanecen compactos, ni tampoco están tan dispersos como si fuera un partido de fútbol en el que están todo el campo abierto y se pueden menear y son pocos elementos. En este caso, las moléculas son básicamente juntas, pero guardando cierta distancia. Siempre, siempre, siempre adquieren la forma del recipiente que los contiene. Si estamos hablando de un florero, el agua que se contiene va a adquirir la forma del florero. Si estamos hablando de un recipiente rectangular, el agua siempre adquirirá la forma del recipiente. Son incompresibles. ¿Qué quiere decir esto? No incomprensibles. No. Quiere decir que no se pueden comprimir. Básicamente ninguno de los elementos, los elementos líquidos se puede comprimir. Veamos ahora las propiedades. La primera es la viscosidad. Es un rozamiento entre las moléculas. Una medida que habla de la resistencia que opone un líquido a fluir. Se miden en pascal segundo. Esta lo que nos permite es que un aceite, cuando ya esté muy viejo, se deba de cambiar en un motor porque su viscosidad ya no es la adecuada. La miel que nosotros podemos comparar con una gota de agua, cuando cae una gota de miel cae lento, 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 lento. ¿Por qué? Porque es una medida de resistencia y es más viscosa que una gota de agua. La tensión superficial. Esta es una atracción entre las moléculas de un líquido. Es la que permite que podamos hacer un compás cuando estemos nosotros de Boy Scouts con una aguja y un poco de agua. Es la que permite que una araña pueda libremente estar encima de la superficie de algún charco. También es una medida en donde, si ustedes han hecho un experimento en donde una gota va increciendo, va haciéndose más grande y va haciendo más hasta que llega un momento en que se rompe. Eso es la tensión superficial. La cohesión. Esta es otra fuerza que mantiene unidas a las partículas de una misma sustancia. El mercurio es el mejor ejemplo para ello, porque el mercurio lo que hace es que aglutina, las va como que compactando y haciendo más y más grande el charquito. También pudiera ser en la cohesión, el agua también, pero el mejor en donde se puede ver físicamente la cohesión sería en el mercurio. La adhesión, por otra parte, también es una fuerza, también es de atracción y que obliga a permanecer a dos superficies diferentes unidas, pero esta fuerza es más potente, en donde un elemento que es el adhesivo pega al otro elemento que es la superficie. Uno más es la capilaridad. Esta propiedad lo que permite es que las plantas puedan tener alimento. La capilaridad es lo que hace que suba el agua, que suba algún elemento líquido. Ustedes en alguna práctica de física, cuando eran todavía presenciales, se podía ver en algún experimento un mechero en donde se empapaba el mechero de alcohol y el alcohol, por la propia capilaridad, iba subiendo por la tela y se podía encender. Y una más es la densidad. La densidad es la masa que se encuentra contenida en determinado volumen. Nosotros estamos hablando de masa, como por ejemplo este elemento, y el volumen todo este elemento.
Estamos hablando de que la masa es... se puede medir en kilogramos y las principales unidades para el volumen siempre, o por lo menos en esta sección, van a ser los metros cúbicos. La densidad es una de las características o una de las propiedades que permite que un objeto flote. Por eso es que decimos que el agua y el aceite no se pueden mezclar. Si ustedes ponen en una botella agua y aceite, van a ver que se diferencian. Hay una práctica de laboratorio que se les está dejando como actividad para que ustedes puedan medir o ver las diferentes densidades de varios elementos. Aquí están algunos valores de densidad. Recordemos que son kilogramos sobre metro cúbico. Ajá. Entonces, la densidad, por ejemplo, para los líquidos que nosotros estamos ahorita haciendo, es la principal, que es el agua. Esta es la medida con la que todas las demás se pueden comparar. Es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, 1000 va a ser muy importante. El alcohol es menos denso, solo tiene 790 gramos sobre cada metro cúbico. 790 kilogramos sobre cada metro cúbico. Y estamos hablando que en los gases, por ejemplo, apenas el oxígeno tiene 1.43 kilogramos sobre cada metro cúbico. Vamos ahora a ver la ecuación para determinar la densidad. De hecho, es algo que ustedes incluso podrían adivinar o podrían ustedes calcular rápidamente. Es masa sobre volumen, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la fórmula es de lo más sencillo. Es la masa que está sobre el volumen. En donde las unidades aquí van a ser lo más relevante. Y ahora veamos la densidad relativa. Esta es un comparativo. ¿Qué tan denso es una sustancia comparada con quién? Con el parámetro que es el agua, como lo dije anteriormente. ¿Qué tan densa es el aceite comparado con el agua? ¿Qué tan denso es el mercurio comparado con el agua? ¿Qué tan denso? Estas sustancias se comparan para poder determinar y tener un factor. Bien, continuando con nuestros ejercicios, veamos ahora el ejemplo 1.18. Este lo pueden encontrar en la página de su libro 104, Webstins de Física 2. ¿Qué nos dice? Que un volumen de agua de mar, oigan, es agua, pero está con sales de mar y ocupa 0.1456 metros cúbicos y equivale a 150,000 gramos, que nos están pidiendo calcular la densidad y la densidad relativa. Veamos los datos. Los datos nos están diciendo un volumen, bueno, pues entonces este es el volumen, la V. Nos están diciendo la masa. Veamos la masa, nos están diciendo 150,000 gramos. Esto equivale a 150 kilogramos bajo las siguientes conversiones. 150,000 gramos y este es el factor de equivalencia. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Si yo tengo 150,000 gramos, entonces kilogramos, gramos de aquí y gramos de acá se van y quedan 150,000 entre 1000. Por lo tanto, son 150 kilogramos. Y lo que nos piden es la densidad. La fórmula, como ya la vimos anteriormente, es simplemente la masa sobre el volumen. En este caso, 150 kilogramos sobre 0.1456 metros cúbicos y el resultado es 1030.22 kilogramos sobre metros cúbicos. Veamos estamos hablando de agua de mar. La densidad es que hay 1000 kilos, 1030 de hecho, kilogramos en cada metro cúbico de agua de mar. Veamos ahora lo segundo que nos pide el problema, la densidad relativa.
La densidad relativa es la comparación de una densidad con una densidad base, que en este caso, en el caso de los líquidos, es el agua. La densidad del agua, como la vimos en las tablas, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad resultante, por lo tanto, sería la pregunta a contestar. Y esta es la fórmula. Dice, la densidad relativa es la densidad de la sustancia que estoy midiendo sobre una densidad de referencia. Sustituimos 1032 entre 1000. Todos son las unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Y el resultado, las conversiones en este caso no existen porque todos son de lo mismo. Y si se fijan, no tiene unidades. ¿Por qué? Pues porque se fueron las dos y solo queda un indicador. La densidad relativa es que es 1.03 metros, 1.03 del agua de mar con respecto al agua simple. Las conversiones básicamente son las mismas porque vimos 1000 kilogramos y son las del anterior problema. Y con eso quedaría resuelto. Es decir, estamos hablando de que hay una densidad relativa de 1.03, un 3% más el agua del mar con respecto al agua común. Bien, continuamos ahora con lo que sería peso específico. El peso específico es una medida igual que la densidad, pero en la densidad la masa que se medía es en kilogramos y en este caso es el peso el que nosotros vamos a estar afectando. Es decir, recordemos de física 1 que el peso es la masa, o sea, la medición de la masa ya sea en kilogramos, en libras, en lo que ustedes quieran, pero siempre afectada por la acción de la gravedad. Entonces, se define como la cantidad de peso de una sustancia contenida en un volumen determinado. Si se fijan, es básicamente lo mismo, pero ojo, estamos aquí hablando de peso. Para este caso, como estamos hablando del peso, recordemos que el peso se mide en newtons. Aquí está una tabla más o menos sencilla de cómo sería la misma proporción. La densidad es peso. Y aquí nosotros lo que estamos traduciendo es que el peso, de acuerdo a física 1, es la masa por la gravedad y sobre el volumen. O lo que podemos decir es que masa por gravedad es peso, la de peso específico es la densidad afectada por la gravedad. Son 3 fórmulas. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo algún dato y me falta alguno, de aquí lo puedo tomar o puedo ocupar una fórmula en específico dependiendo de los datos que me esté dando el problema. Continuamos ahora con el ejemplo 1.19. Este lo pueden encontrar en la página número 107 de su libro UEMSTIS de Física 2, donde nos dice 700,000 gramos corresponden a una masa de una sustancia líquida que ocupa un volumen de 240 litros. ¿Qué peso específico representa? Ojo, estamos hablando de que aquí me están dando datos, una masa. Y el volumen no me lo están dando en metros cúbicos, me lo están dando en litros. Ojo con eso porque en realidad la fórmula no tiene mayor problema. Lo que sí representaría una carga extra es saber traducir las unidades. Entonces, de acuerdo a las conversiones, la primera de las unidades que tendríamos que hacer es que 250 litros a cuántos metros cúbicos equivalen. ¿Por qué? Porque la fórmula habla de metros cúbicos. Y aquí está la primera de las conversiones. Esta es el factor de conversión. Cada metro cúbico tiene 1000 litros. Yo tengo 240 litros, ¿a cuánto equivalen? Entonces, nosotros estaríamos hablando de que aquí sería litros y quedaría 0.24. Ustedes esto lo pueden hacer y corroborar en su calculadora y quedaría 0.24 metros cúbicos. La siguiente es la masa. La masa tiene 700,000 gramos. Nosotros en la fórmula no lo piden gramos, no los está pidiendo en kilogramos. Por lo tanto, tenemos que hacer otra conversión. Y aquí está la siguiente conversión. 700,000
Parece lógico si son 700.000 y cada kilogramo es 1000, pues entonces deberían de ser por pura lógica 700 kilogramos. Pero aquí está la conversión para que ustedes la puedan hacer con su calculadora. Ahora nos está pidiendo el peso específico. Hay una variedad en este caso. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Me está dando la masa, me está dando el volumen. La fórmula dice el peso, pero yo sé que el peso de física 1 es la masa, o sea, los kilogramos afectados por la gravedad. Entonces yo puedo ocupar la fórmula 3 del formulario y si quieren me regreso tantito para que lo puedan, lo podamos ver. Aquí está. Ustedes lo pueden valorar. Aquí está la fórmula en donde me está diciendo que si yo tengo masa, pues ocupo esta. Volvamos ahora a nuestro ejercicio. Aquí está nuestra fórmula en donde yo puedo colocar la masa afectada por la gravedad. Vamos a hacer la sustitución que ya había yo puesto, los 700 kilogramos, y esta es la gravedad. Recordemos que la acción de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y sobre el volumen, que es 0.24 metros cúbicos. Se hacen las operaciones y nos fijamos aquí que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿qué creen que es? Newtons. Y ahora sí, la fórmula está completa porque el peso específico se mide en newtons sobre metros cúbicos y el resultado, haciéndolo todo en la calculadora, será, ahí lo tienen, 28.583.3 newtons sobre metro cúbico. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.